Shalom, shalom, shalom a todos mis amados y a todos aquellos que a través de nuestro canal de YouTube nos puedan estar escuchando, nos puedan estar viendo. En esta ocasión, con este video queremos compartir con ustedes una enseñanza en lo referente a los tzitzits, en lo referente a esa mitzvah, a ese mandamiento que fue dado por nuestro Abba Yahuwah a nuestro pueblo Israel, a las 12 tribus de Israel, como es el mandamiento de los tzitzits, que se encuentra registrado en el libro de Bamidbar o Números, capítulo 15, verso 37 hasta el 41. Y la pregunta que nos hacemos todos: ¿aplica este mandamiento a las mujeres también, a las hijas de Israel? ¿O es única y exclusivamente para los varones israelitas o judíos? Por tradición hemos visto que los tzitzit es un mandamiento que lo guardan únicamente los hombres. ¿Está esto en verdad basado en la Torá? ¿Es correcto que sean únicamente los hombres judíos, o yo diría mejor israelitas, de las 12 tribus de Israel? ¿Son acaso únicamente los hombres que están en el deber de cumplir con este mandamiento de los tzitzit? Eso lo vamos a demostrar hoy, con este servidor, en el nombre de Yahuwah y en el nombre de su hijo Yahushua HaMoshiach, y aquí, por supuesto, con tu hermano, amigo y profesor Ramírez Ben Israel. El mandamiento de los tzitzit lo encontramos, mis amados, en la parashá de Shelach Lecha. En la parashá Shelach Lecha, que significa envía tú o envía para ti si lo deseas. Eso es lo que traduce Shelach Lecha. Donde que vamos a ver allí, entre otras cosas, principalmente el nivel de desconfianza por parte de los hijos de Israel hacia las promesas dadas por nuestro Abba Yahuwah, en que nos daría una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Sin embargo, a ellos no les bastó en lo absoluto que la palabra de Yahuwah fuese más que suficiente como garantía o aval para poder poseer la tierra, sino que solicitaron a Moshe enviar meragalim o exploradores o espías para ver qué tan buena era la tierra, para ver si era fácil de conquistar, para ver si era posible conquistarla. Es decir, pusieron en duda la palabra segura del Todopoderoso que se los había prometido, que Él les daría esa tierra por heredad. De manera que allí, en la parashá Shelach Lecha, vamos a ver una serie de eventos que se sucedieron allí y de mandamientos que se dieron también, de los cuales a grosso modo voy a enumerar lo siguiente: la desconfianza en las promesas de Yahuwah, principal evento que se dio allí; el apego al área de confort, especialmente al cual estaban ya acostumbrados los líderes de Israel allá en el Midbar, en el desierto; hablar mal de la tierra de Israel, un pecado que jamás se debe hacer, fue otro evento que se dio allí, que sale a relucir en esta parashá de Shelach Lecha. Actuar cuando no se debe actuar, cuando no se está autorizado por parte del Todopoderoso. También sale a relucir lo que es el mandamiento de la halá, de separar la primicia de la masa, separar esa porción de la masa cuando se va a elaborar los panes de la proposición. De manera que, para recordarnos los mandamientos de la Torá, y para muy especialmente recordarnos estas situaciones que se dieron allí en la parashá Shelach Lecha, salió a relucir al finalizar esta parashá el mandamiento de los tzitzits, o de las franjas en los vestidos, como aparece en algunas versiones cristianas. Y vamos a corroborar qué tan cierto, vamos a estudiar qué tan cierto es, si son únicamente los hombres quienes están obligados a guardar el mandamiento de los tzitzit. Y aparte de eso, vamos también en este video a ver cómo se elaboran los tzitzit y en qué parte van colocados los tzitzit realmente.
¿Qué tan cierto es eso si es únicamente en las esquinas donde van colocados o no? Todos estos puntos los vamos a tocar aquí en este video que estamos filmando para todos ustedes, mis estimados seguidores de este canal de YouTube. Bueno, de manera que comenzamos en el nombre de Yahushua para la exaltación de nuestro Abba Yahuwah, bendito su nombre. Aquí con este servidor, el profesor Ramírez Ben Israel. El mandamiento de los tzitzit lo encontramos en Bamidbar, en el Sefer de Bamidbar o en el libro de Números, capítulo 15, verso 37 en adelante. Y está escrito: y Yahuwah habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahuwah, para ponerlos por obra, y no mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis apartados a vuestro Eloah. Yo, Yahuwah, vuestro Eloah, que os saqué de la tierra de Mizrayim para ser vuestro Eloah. Yo, Yahuwah, vuestro Eloah. Ahí está dado el mandamiento de los tzitzit, o de las franjas que van colocadas en los vestidos. La pregunta es, ¿aplica únicamente este mandamiento para los hombres? ¿Cómo se elaboran estos tzitzit? ¿En qué parte van colocados realmente? Son tres preguntas que vamos a buscar responder con este video que estamos filmando para ti. De manera que lo primero que tenemos que saber, mis amados, y basándonos en un escrito está de la Torá, es cuándo se aplican, qué vocablos hebreos van realmente allí, colocados allí en ese verso número 38 del capítulo 15. Pero antes de entrar en materia, quiero que entendamos lo siguiente, y es en lo referente, por ejemplo, en Bereshit, en el capítulo 5, verso 6 de Bereshit, vamos a encontrar allí, vamos a traer a colación un primer testigo de cuál es el vocablo hebreo que se coloca o que se pronuncia o que se escribe cuando se refiere a hijos, cuando se refiere a hijas, cuando se refiere a un hijo en particular, cuando se refiere a una hija en particular de alguien. ¿Y cuál es el vocablo que se utiliza realmente cuando se refiere tanto a hombres como a mujeres israelitas? Es decir, ¿cuál es el vocablo hebreo que se emplea cuando se incluyen a ambos géneros, tanto masculino como femenino? Y estos detallitos, que aunque parecen no importantes, en realidad son de suma importancia conocerlos, porque son estos detalles los que van a marcar la diferencia y van a aclarar, a dilucidar la situación. En Génesis capítulo 5, por ejemplo, mis amados, en Génesis capítulo 5, verso 6, vamos a traer a colación un texto de la Torá. En Génesis capítulo 5, verso 6, leo la bendita palabra de Yahuwah, dice así: vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y el vocablo hebreo que se emplea aquí tanto para hijos e hijas es el término de Ben, es decir, la Bet, la letra consonante Bet y la letra Nun, el término de Ben. Otra referencia que traigo a colación para hacer constancia de lo que queremos demostrar es, por ejemplo, cuál es el vocablo hebreo que se emplea, cuál es el término hebreo, la palabra hebrea que se emplea cuando se refiere a hijos, solamente género masculino, en plural. Y cuál es el término hebreo que se emplea para hijas, en plural, únicamente, género femenino. Y para ello vamos a traer a colación otro verso. Y eso lo vamos a encontrar, este testigo, lo vamos a hallar en el libro de Bamidbar, capítulo 18, verso 11 y verso 19. Capítulo 18, verso 11 y verso 19. Vamos a leer el 11.
Números, capítulo 18, verso 11, dice así, la bendita palabra de Yahuwah dice de la manera siguiente: esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel se han dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Y las palabras, mis amados y amigos que me escuchan, que me ven, las palabras hebreas que se emplean allí, en este verso número 11, y a tus hijos y a tus hijas, al igual que en el verso 19, lo voy a leer también, todas las ofrendas elevadas de las cosas Kadosh que los hijos de Israel ofrecieron a Yahuwah, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Los mismos vocablos hebreos que se emplean para hijos en plural y para hijas en plural, tanto en el verso 11 como en el verso 19. En el caso de hijo es Beneim, con Nun Sofit al final. Beneim en plural, donde incluye únicamente a hijos, donde incluye únicamente a hijos. Estamos hablando de la Ben, estoy hablando de la letra B, de la letra Nun, de la Yud y de la Nun Sofit. Ahí dice hijos para únicamente género masculino en plural, Beneim. Y para tus hijas, como lo dice el texto, el verso 11 y el verso 19, la palabra hebrea para hijas, donde obviamente incluye únicamente el género femenino, obviamente, en plural es Benetim, donde las letras consonantes hebreas son la letra Bet, la Nun, la Tau, la Yud y la Nun Sofit, Benetim, para hijas. Pero me llama a mí poderosamente la atención, mis amados y amigos, me llama poderosamente a mí la atención que el vocablo hebreo que se emplea en el caso de Bamidbar, en la parashá Shelach Lecha que estamos estudiando aquí, donde desemboca o finaliza con el mandamiento de los tzitzit, y estamos hablando de Números capítulo 15, verso 37 y 38, y leo el texto nuevamente. Y Yahuwah habló a Moshe diciendo, Yahuwah habló a Moshe mostrándole, se puede entender de esa manera el texto cuando dice habló a Moshe diciendo, es decir, Yahuwah le dijo y le mostró cómo iba a ser. Y Yahuwah habló a Moshe diciendo, habla a los Benei Israel, a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de su vestido por sus generaciones, y pongan en cada franja los bordes, en cada franja de los bordes un cordón azul. Lo voy a repetir nuevamente. Y Yahuwah habló a Moshe diciendo, es decir, mostrándoselo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas, tzitzits en hebreo, en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Vamos a dejarlo hasta allí para explicar lo siguiente. Me llama sumamente la atención que el término hebreo, la palabra hebrea que se emplea allí para hijos de Israel, no es, atención, no es Beneim, como para referirse únicamente al género masculino en plural, ni tampoco es Ben, ni tampoco es Ba, ni Benetim, para referirse únicamente a hijas, grupo de hijas, género femenino en plural, sino que el término hebreo que se emplea allí es Benei, Benei, donde las letras consonantes son la Bet, la Nun y la Yud únicamente. ¿Y esto qué significa? Que cada vez que el término Benei, la letra Bet, la Nun y la Yud se emplean y que se pronuncian Benei, se está refiriendo tanto al género masculino como al género femenino. Está incluyendo a ambos géneros. Por lo tanto, aquí queda demostrado que el mandamiento de los tzitzit no es únicamente para el género masculino, sino también para el género femenino. Porque el vocablo hebreo que se emplea allí es el término de Benei. Benei, repito, la letra Bet, la Nun y la Yud, lo cual indica que se incluye tanto al género masculino como al género femenino.
Lo que quiere decir entonces que el mandamiento de los tzitzits en los vestidos aplica tanto para los varones como para las hembras, hijas de Israel. Entonces, procedemos ahora a continuación a explicar más a profundidad este mandamiento, quedando aclarado el asunto de si aplica o no para las mujeres el guardar el mandamiento de los tzitzits. Y aquí nos damos cuenta que sí. Usted puede buscar en su Tanaj, puede buscar en su Biblia hebrea y se va a dar cuenta que las letras consonantes que aparecen allí para referirse a los hijos de Israel, las letras son únicamente la letra Bet, la Nun y la Yud. Donde se pronuncia es Benei y no Beneim, sino Benei, lo que significa que es inclusivo, es decir, incluye tanto al género masculino como al género femenino. De esta manera, usted se puede dar cuenta que el mandamiento de los tzitzit aplica no únicamente al hijo de Israel, sino también a las hijas de Israel, a las mujeres hebreas, a las mujeres israelitas y a todas aquellas mujeres que hacen conversión al Eloa de Israel, aun cuando no sean nacidas de un vientre yahudí. Es decir, a esas mujeres que vienen de las naciones y que se convierten al Eloa de Israel a través de los méritos de Yahushua HaMashiach Amel de Israel. A ellas también aplica el mandamiento de los tzitzits. Ahora bien, obviamente, esto tú no lo vas a escuchar en ninguna sinagoga tradicional. No lo vas a escuchar, porque lamentablemente la mayoría de las sinagogas, salvo honrosas excepciones, se rigen es por el mandamiento de hombre, donde se excluye a la mujer, así como se le impide a la mujer poderse expresar libremente y con libertad, algo que es totalmente antitorá, de que la mujer se le prohíba poderse expresar con libertad, con naturalidad en medio de las congregaciones. Prohibirle a la mujer que se exprese con libertad en medio de la congregación, prohibirle a la mujer que enseñe también Torah, eso es un mandamiento de hombre. Como también es un mandamiento de hombre prohibirle a la mujer que guarde el mandamiento de los tzitzit cuando la misma Torah lo ordena allí en Bamidbar, en Números capítulo 15, versos 37 al 38. Dile a los Benei Israel, habla a los Benei, es decir, hombres y mujeres, hijos de Israel. Diles que se hagan franjas en los bordes de su vestido por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Ahora, expliquemos con detenimiento cómo es el asunto de las franjas. ¿Qué significa franja? En esta versión que tengo a mi mano, te lo voy a explicar. Y te lo voy a explicar con evidencias, con referencias, para que tú mismo corrobores, vayas, investigues y no tragues entero y te des cuenta de la verdad por ti mismo, yendo a la Escritura y corroborando por ti mismo. El texto dice de la manera siguiente, como ya lo hemos leído: y Yahuwah habló a Moshe diciendo, habla a los Benei Israel, es decir, tanto a los hombres como a las mujeres, y diles que se hagan franjas, palabra clave franjas, en los bordes, palabra clave bordes, de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, palabra clave cordón, palabra clave cordón. Vayamos con la primera palabra clave, franjas. En la concordancia de Strong, referencia 6734H, la palabra franja se escribe con las letras consonantes hebreas Tetzat, Yud, Zeta y Hay, es decir, Tzitzit, franja, se pronuncia en hebreo Tzitzit, con la letra Tetzat, Yud, Zeta y Hay, Tzitzit, que significa, entre otras cosas, mechón de cabello, borla, guedé, franja, obviamente. Y lo que nos atañe en este momento es a lo que se refiere estrictamente en esta ocasión, y es a borla, es decir, franja, que se pronuncia en hebreo tzitzit, según la concordancia de Strong, referencia 6734H, significa borla. ¿Y qué es una borla? ¿Qué es una borla, mis amados? La borla es un conjunto de hebras reunidas, escúchalo bien, es un conjunto de hebras reunidas por uno de sus cabos, como la borla de un gorro militar.
Eso es una borla, es un conjunto de hebras reunidas por uno de sus cabos, como la borla de un gorro militar. Eso es una borla, es una borla. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un birrete, un gorro que suelen usar las personas cuando se gradúan de la universidad, cuando reciben su título universitario, el birrete de graduación, esa gorra que se coloca, ¿verdad? Que es plana arriba y que tiene una borla también, que tiene unos mechones que están sujetadas por un cabo. Eso es una borla como tal. De manera que eso es una borla. Es decir, franja y borla es lo mismo. Y en hebreo se pronuncia tzitzit. En hebreo se pronuncia tzitzit, ¿verdad? Y bordes, segunda palabra clave. Y Yahuwah habló a Moshe diciendo: habla a los Benei Israel, tanto a los hombres como a las mujeres, y diles que se hagan borlas en los bordes. Ya sabes que franjas, que se pronuncia tzitzit, es lo mismo que borlas, ¿verdad? Y ya sabes lo que es una borla, ya puedes hacerte una idea de lo que es una borla. Que se hagan borlas en los bordes, palabra clave, bordes. Y me resulta sumamente interesante también que aquí no dice esquina, no dice esquina, ni en ninguna de las versiones que yo he buscado dice esquina por ninguna parte. Y tú lo puedes buscar también y te vas a dar cuenta que es así. Dice es bordes. En otras versiones dice extremos. ¿Y qué es un borde? Borde, en la referencia de Strong, en la concordancia de Strong, referencia 3678H, que se pronuncia quise, borde, que se hagan borlas en los quise, es decir, que se hagan borlas en los bordes de su vestido. Y la palabra hebrea para bordes es quise, como te lo acabo de decir, y se pronuncia o se escribe con las letras consonantes hebreas Kaf, Samet y Aleph, Kaf, Samet y Aleph. Y significa cubierto, significa trono, como por su toldo, silla, sitio, trono. El valor gemátrico de borde es el valor gemátrico de quise, que se escribe con las consonantes hebreas Kaf, Samet y Aleph. Su valor gemátrico reducido a su mínima expresión es 9, y es el mismo valor gemátrico para la palabra emet, verdad. Es el mismo valor gemátrico para la palabra emet, verdad. Y obviamente la Torah es la verdad. La Torah es la verdad. Por lo tanto, podemos sencillamente decir con toda confianza que el valor gemátrico de la Torah también es verdad, también es emet, también es 9. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con mandamientos? Obviamente. ¿Qué tiene que ver con mandamientos? La Torah. Y de manera que eso coincide, guarda relación, cobras más sentido aún todavía, cuando en el verso 39, en Números capítulo 15, verso 39, y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahuwah. Es decir, para que te acuerdes de toda la Torah, para que te acuerdes de toda la Torah, para que te acuerdes del 9, de la verdad. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que borde cobra sentido cuando cuando tú te enteras ahora de que su valor gemátrico es 9. Y borde en español, borde, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué significa borde? ¿Qué es un borde? ¿Qué es un borde? Borde es el extremo, atención, u orilla. Es el extremo u orilla de una cosa, de algo. Y en este caso ese algo son vestidos. Porque de eso es que está hablando la Torah, de vestidos. Te das cuenta que no dice esquina. Es decir, es el ruedo, es el filo, es el orillo de los vestidos, de los vestidos, de los vestidos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Cuando alguien te hace creer que los tzitzit van únicamente en las esquinas. ¿Te das cuenta de la gran diferencia cuando alguien te hace creer que es únicamente para los varones, cuando en realidad la Torah me dice que es para los benei, es decir, tanto para hombres como para mujeres? Y que no es en la esquina que van las borlas, sino que van en los bordes, es decir, en el ruedo, en el extremo u orilla de los vestidos. Y esto cobra aún más sentido todavía cuando nos enteramos por estudios antropológicos de las tribus aborígenes del continente norteamericano, muy especialmente, y Centroamérica también, pero muy especialmente tribus aborígenes de Norteamérica,
donde vamos a ver que sus vestimentas, y donde muchos antropólogos aseguran que por sus vestimentas se dejan delatar, se puede darse cuenta de que altamente probable, antropológicamente hablando, que estas tribus aborígenes de Norteamérica pertenecen a unas de esas 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Porque cuando analizamos las vestimentas de estas tribus aborígenes, como los Comanche, los Apache, los Sioux, los Navajo, los Cherokee, y para ustedes contar que eran los nombres de esas tribus aborígenes de Norteamérica, por sus vestimentas se deja ver cómo ellos usaban en el ruedo, en el borde, en el orillo de sus vestimentas, los flecos o las franjas o los tzitzits. Ahí te vas a dar cuenta entonces, te vas a dar cuenta, y es por eso que muchos antropólogos aseguran que estas tribus aborígenes de Norteamérica son pertenecientes a las 10 tribus perdidas de Israel, de la casa de Israel, porque por sus vestimentas se logra rastrear que sus vestimentas tienen orígenes en la misma Torah, que sus vestimentas, por los flequillos, por la franja, por los tzitzit que hay en todos los ruedos de sus vestidos, se dejan rastrear hasta llegar hasta la misma Torah, De manera que continuamos aquí. En el texto sigue diciendo, de manera que la palabra franja, que se pronuncia tzitzit, entérate de algo más, y que se escribe con la letra T-Z, T-Yud, T-Z y Hei. Tzitzit, que se escribe con las consonantes hebreas T-Z, Yud, T-Z, Hei. Su valor gemátrico también es 9. El mismo valor gemátrico, atención, el mismo valor gemátrico para bordes, es decir, bordes y tzitzit tienen el mismo valor gemátrico, 9, que es el valor gemátrico para la palabra verdad. Es el valor gemátrico para la palabra verdad y la Torah es verdad. Y la Torah son los mandamientos. De manera que cobra aún más sentido ahora cuando nosotros entendemos que cuando leemos los textos de Números capítulo 15, verso 37 en adelante, y habló Yahuwah a Moshe, mostrándole, diciendo, habla a los hijos, tanto varones como hembras, hijos de Israel, habla a los Benei, es decir, tanto a varones como a hembras, hijos de Israel, y diles que se hagan tzitzit, y diles que se hagan borlas, en los ruedos, en el orillo, en el filo de su vestido, en el orillo, en el ruedo de su vestido, por sus generaciones, y pongan en cada borla de los bordes un cordón azul. Palabra clave, cordón, mi amado. En hebreo la palabra cordón se pronuncia patil. La palabra hebrea para cordón es patil. Referencia, vaya a la concordancia de Strong y busque la referencia 6616H, y la palabra hebrea para cordón es patil y significa cuerda o hilo, y su valor y se escribe con las consonantes hebreas, P, Hei, Yud y Lamed, y el valor gemátrico reducido a su mínima expresión es 2, simbolizando las dos casas de Israel. No es únicamente para la casa de Yahudá este mandamiento, sino también para la casa de Israel, para las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y atención, actualmente en el exilio no están 10 tribus únicamente perdidas. Actualmente estamos las 12 tribus de Israel en el exilio. Y el mandamiento aplica no únicamente para la casa de Yehudá, sino también que aplica también para la casa de Israel. Y no únicamente para los varones, sino para las mujeres también. Y no se coloca en las esquinas en las esquinas de un vestido, sino en todo el borde, en todo el ruedo, como acostumbraban a hacerlo hasta hace poco las tribus aborígenes de Norteamérica, que por estudios antropológicos se ha descubierto que estas tribus son pertenecientes a las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Te das cuenta? De manera que yo ahora puedo leer el mandamiento de una manera más clara
y comprensible cuando entiendo ahora el significado de cada una de estas palabras claves. Y puedo leerlo de la manera siguiente, sin temor a agregarle nada a la Torá, porque eso es lo que significa realmente cada palabra que está allí, cuando la logramos traducir al hebreo y saber qué significa eso en hebreo, traducido nuevamente al español. Y leo a continuación, y habló Yahuwah a Moshe, demostrándole, habla a los Benei Israel, es decir, tanto a hombres como a mujeres descendientes de Israel, y diles que se hagan borlas en los ruedos de sus vestidos, no en las esquinas únicamente, sino en todo el ruedo, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los ruedos un cordón azul, y pongan en cada borla, en cada zigzí, ¿verdad?, que van en los bordes, un cordón azul, en cada borla un cordón azul, de lana, por cierto, porque así lo dice la Torá también, tiene que ser de lana ese cordón azul, de lana, de color azul turquesa, estoy hablando de este color, para ser exacto, azul turquesa. Y sigo leyendo, y os servirá de franja, de borlas, para que cuando los veáis, te acordéis de la verdad, te acordéis de los mandamientos, te acordéis del número 9 que simboliza verdad, que simboliza mandamiento, que simboliza Torá, de Yahuwah, para ponerlos por obra, y no mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis apartados para vuestro Eloa. Yo Yahuwah vuestro Eloa, que os saqué de la tierra de Mizrayim para ser vuestro Eloa. Yo Yahuwah vuestro Eloa. Hasta en la forma de vestirnos nos hemos de diferenciar del resto de la humanidad, para tu información. De manera que es un mandamiento que debe ser restaurado, que debe ser restituido, que debe ser reincorporado a nuestro estilo de vida, si en verdad queremos pertenecer a esa nación sacerdotal, pueblo apartado, nación escogida. Si en verdad queremos ser verdaderos Benei, hombres y mujeres, hijos de Israel, Benei Israel. Hasta en la forma de vestir, los Benei Israel habrían de diferenciarse del resto de la humanidad. Para tu información, que vas de repente a estar expuesto al escarnio público. Obviamente que sí. ¿Cuándo Israel no ha estado expuesto al escarnio público? Siempre ha estado expuesto al escarnio público. Siempre ha estado en la mira de las naciones, de los idólatras. Siempre ha sido así, siempre será así. Que no te sorprenda entonces guardar este mandamiento a plenitud, como lo enseña realmente la Torá y no como lo enseña el judaísmo rabínico, donde para empezar le prohíben a la mujer guardar un mandamiento que aplica a ellas también, y para rematar limitan el mandamiento solamente a colocar el tzitzit en las esquinas de un vestido, cuando resulta ser que la Torá dice bordes, ruedo, filo, orilla, todo el ruedo de sus vestidos, no de uno, sino de todos tus vestidos. De todos tus vestidos. ¿Te das cuenta? La gran diferencia que hay ahora, cuando entendemos ahora con propiedad, cuando tomamos conciencia de la realidad de estas palabras. ¿Te das cuenta? De manera que a continuación, teniendo claro esta situación, habiendo ahora ya dilucidado esta situación, aclarado esta situación, con respecto a quién aplica realmente el mandamiento, y aplica tanto para hombres como para mujeres, y dónde va colocado, y qué significa franjas, y qué significa bordes, y qué significa cordón azul, ¿verdad? Cordón, patil, un hilo, que tiene un significado, porque las hebras, y aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos un tzitzit elaborado por mí, donde te puedes dar cuenta que al final está la borla, que amarra todas las hebras de un extremo, y todas las hebras, a excepción de una sola, son blancas, porque simbolizan la justicia de Yahuwah, simbolizan la justicia de Yahuwah. Y el cordón azul de lana, porque esto es lana, debe ser más largo, de azul turquesa, debe ser más largo, porque simboliza la misericordia de Yahuwah.
la misericordia, el brazo extendido de Yahuwah, el brazo extendido de Yahuwah, que nos salva, que nos redime, y representa nada más y nada menos que Yahushua HaMoshiach HaMelech de Israel, quien porta el nombre del Abacados, que a su vez tiene la asunción de misericordia, de salvación. Porque si fuésemos juzgados únicamente por la justicia, si fuésemos juzgados únicamente por estos cordones, por estas hebras blancas, nadie sería salvo. Es debido a la misericordia de Yahuwah, su brazo extendido, representado, manifestado en Yahushua HaMoshiach, es que podemos tener esperanza de redención. Eso significa, entre otras cosas, las hebras blancas y el cordón de lana azul turquesa. Y aquí vemos cómo se elabora un tzitzit, y más adelante, a continuación, te voy a mostrar cómo se hace, te voy a mostrar cómo se elaboran los tzitzit y dónde van colocados. Esto es lo que explica ahora, entendiendo qué significa frangas, qué significa borlas, y se pronuncia tzitzit en hebreo, y que borlas es un conjunto de hebras, que borlas es un conjunto de hebras reunidas por uno de sus cabos, como la borla de un gorro militar, ¿verdad? Y cuando entiendo ahora que bordes, que se pronuncia quise en hebreo, que bordes se refiere al extremo u orilla de una cosa, se refiere al ruedo de algo, en este caso el ruedo de nuestros vestidos, de nuestras prendas de vestir, ahora cobra sentido, cobra significado. Ahora me logro explicar, entender por qué las tribus aborígenes de Norteamérica, muchas de ellas, se caracterizaban porque en los ruedos, en los bordes de sus vestidos tenían flequillos, tenían borlas. Y aquí te vamos a presentar un sinfín de varias imágenes para que puedas apreciar allí los vestidos de estas tribus aborígenes. Y hay una que me llama poderosamente la atención, de todas ellas hay una que me llama poderosamente la atención, y es una prenda, si mal no me equivoco, me da la impresión que es una prenda masculina, que tiene en su ruedo, en su borde, flequillos, ¿verdad? Y además de eso, vas a lograr apreciar allí, si puedes prestarle atención, si puedes enfocarte bien, vas a fijarte en esa prenda que tiene la menorá, dibujada en diferentes lugares. La menorá, ¿qué te parece? ¿Coincidencia? No son coincidencias. Eso demuestra, una vez más, que las tribus aborígenes de Norteamérica y de Centroamérica son tribus, pertenecen a esas 10 tribus perdidas de la casa de Israel, y donde algunos antropólogos aseguran que pertenecen a la tribu de Manasés y a la tribu de Efraín. A la tribu de Efraín, las tribus aborígenes de Norteamérica, y a la tribu de Manasés, las de Centroamérica, en este caso. Ahí vamos a ver también en esas imágenes cómo los niños y las niñas también usaban en los ruedos los flequillos, las franjas, las borlas. Te puedes dar cuenta de eso, de cómo los niños también, los niños en sus vestidos, tanto niños como niñas, usaban en el ruedo de sus vestidos esos flequillos, esas borlas, esos tzitzits. Las mujeres también, te vas a dar cuenta allí, te podrás dar cuenta cómo las mujeres también en sus vestidos, demostrándose una vez más que el mandamiento de los tzitzit no solamente lo guardaban los hombres, hijos de Israel, sino también las mujeres, hijas de Israel. Cuando vemos en los vestidos de estas aborígenes que en los bordes de su vestido aparecen los flequillos también. En esa foto que te estoy mostrando vas a ver también allí una vestimenta que pareciera ser como una vestimenta sacerdotal, una belleza de vestimenta, dicho sea de paso, que también se caracterizará por los flequillos, por los tzitzit, por las borlas en los ruedos. Ahí puedes darte cuenta de eso allí. Fíjate bien, observa bien las imágenes para que te des cuenta que no solamente los hombres guardaban el mandamiento, sino también las mujeres. Y no solamente las mujeres, sino los niños y las niñas también. Bueno, mis amados, a continuación entonces voy a enseñarte cómo se elaboran unos tzitzit, y vas a ver por el ejemplo, porque hay que dar testimonio, hay que enseñar no solamente por el predicamento, sino por el ejemplo, donde se colocan realmente los tzitzit, o las borlas, o los flecos, como tú le quieras llamar, o la franja, como tú le quieras llamar. Y es en los ruedos de nuestros vestidos, no en las esquinas únicamente, sino en todo el ruedo. Por ahora voy a proceder a mostrarte, a enseñarte, ¿verdad?,
puedes observar aquí, como puedes darte cuenta, esta es la manera correcta de colocarse las borlas, los tzitzits o las franjas. Y te voy, además de eso, a enseñar cómo se elaboran estos tzitzit. Te voy a enseñar cómo se elaboran para que tú, desde ya, tú, hombre y mujer que me escuchas y que deseas ser parte de esa nación apartada, real sacerdocio, pueblo escogido, que se llama Israel, y que estamos dispersos entre las naciones, que nosotros como 12 tribus de Israel estamos dispersos entre las naciones. Te voy a enseñar también a cómo elaborarlos, para que tú mismo, te hagas tus borlas, tus tzitzit, y te lo coloques en los ruedos de tus vestidos, como lo dice la bendita palabra de Yahuwah. Aquí estamos de nuevo, Shalom, y aquí brevemente, antes de proceder a la elaboración de unos tzitzit, para que usted tenga una idea más clara de cómo se elaboran y dónde van colocados realmente, primero voy a mostrarte cómo se escribe, ¿verdad? ¿Cuál es la escritura para cada uno de los casos cuando se habla de hijos en plural, hijas en plural, hija en singular, hijo en singular, y cuándo es el término que se emplea cuando involucra tanto al género masculino como femenino en lo referente a los tzitzit. Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra cuando hablamos de hijos varones únicamente, como en el caso que leímos por allá en la Torá, en Bamidbar, capítulo 18, versos 11 y 19, ¿verdad? Capítulo 18, 11 y 19, ahí dice hijos e hijas, y la palabra para hijos, la palabra hebrea, aquí está la escritura, aquí vemos lo que es la waw, la lamed, la bet, la nun, la yud y la nun sofit. Ahí dice beneim, cuando se refiere a hijos varones en plural, únicamente género masculino en plural. Cuando hablamos de hijas en plural, aquí tenemos benetim, donde vemos la bet, la nun, la tau, la yud y la nun sofit. Cuando se refiere de hijo varón en singular, es decir, el hijo de alguien, un hijo varón, hijo de alguien, se escribe de esta manera, con la letra bet y con la letra nun, y se pronuncia ben, para referirse a un hijo varón, hijo de alguien en particular. Y cuando se refiere a una hija de alguien en particular, las letras son la bet y la ta, y se pronuncia vat, para referirse a una hija de alguien en particular. Pero cuando se refiere tanto a hijos como a hijas, involucrando a ambos géneros y en plural, se pronuncia o se escribe con la letra bet, la nun y la yud, y se pronuncia benei. Y es el término o el vocablo hebreo que se emplea, que incluye tanto a hombres como a mujeres, y es el término que aparece en Bamidbar capítulo 15 verso 37 en adelante, donde está el mandamiento de los tzitzit. De manera que aquí usted puede darse cuenta que incluye el mandamiento de los tzitzit, es obligante no únicamente para los varones, sino también para las mujeres, para las hembras, para las hijas de Israel. Aquí vemos también una gráfica, un dibujo de cómo van colocados, justamente como yo los tengo colocados también, ¿verdad? Este es el borde o ruedo del vestido, y aquí tenemos una gráfica de un tzitzit individual, Aquí tenemos, y vamos a proceder ahorita a la elaboración de uno, para que usted pueda hacer su propio tzitzit en casa, para que usted comience desde ya a guardar Torah. Donde este extremo, aquí está la borla, aquí están las hebras, y aquí está el cordón de lana azul, que siempre suele ser más largo que las otras hebras blancas. Generalmente las hacemos de 8 hebras en total, donde la número 8 es el cordón de lana azul. El cordón de lana azul turquesa. Este cabo representa el nombre de Yahuwah, el bendito nombre de nuestro Abba, ¿verdad? Donde de abajo hacia arriba lo elaboramos de abajo hacia arriba, ¿verdad? Donde aquí tenemos la letra Yud, ¿verdad? La letra Hei, la letra Waw y la letra Hei. 10, 5, 6, 5, que es el valor gemátrico de cada una de estas letras. Donde eso tiene que ver la conexión. Recuerda que la borla tiene un valor gemátrico de 9, ¿verdad? La borla tiene un valor gemátrico de 9, y el borde del cual va sujeto la borla, esta es la borla y este es el borde.
Y el borde al cual va sujeto la borla tiene un valor gemátrico de 9, refiriéndose a los mandamientos de Yahuwah, refiriéndose a los mandamientos de Yahuwah. Esa es la relación, el símbolo y significado de cada una de estas cosas. Ahora procedamos a elaborar un tzitzit para que usted pueda hacer los suyos en casa. Primeramente tenemos aquí lo que es hilo blanco de algodón, puede ser, ¿verdad? Que no sea lino. Recuerde que la Torah prohíbe mezclar la lana con el lino. El hilo blanco puede ser de algodón, de cualquier macramé, cualquier otro material, pero este sí tiene que ser estrictamente de lana, y este es un cordón de lana, ¿verdad? Azul turquesa, pues como lo manda la Torah. Aquí tengo una cinta métrica para medir, donde voy a primero voy a cortar aquí, voy a sacar una hebra de lana azul, un cordón de lana azul. Vamos a sacarle una medida de 50 centímetros, si me logras enfocar aquí por favor, 50 centímetros, aquí los tenemos, aquí voy a cortar 50 centímetros, aquí ya tengo el primero, con el cual voy a elaborar aquí. Ahora vamos a sacar las hebras blancas. Y las voy a sacar de 45 centímetros. Aquí está, 45 centímetros. ¿Sí? Y voy a sacar 3. Voy a sacar 3 de la misma medida. Existen varios diseños de tzitzits. Lo importante es que se guarde el mandamiento. Hay otros que lo elaboran de otra forma, con otro modelo elegante. Este es el modelo más sencillo, más práctico. Lo importante es que se cumpla el mandamiento. Y sacamos otra hebra más, pero un poquito más corta. Esta la vamos a sacar de 30 centímetros. La vamos a sacar de 30 centímetros. Aquí tenemos 30 centímetros, un poquito más corta. Recuerden que sacamos 3 medidas. Sacamos 3 medidas. El cordón de lana azul, 50 centímetros. Los 3 cordones blancos, las 3 hebras blancas que tenemos aquí de 45 centímetros y esta de 30 centímetros. Ahora agarramos este grupo, lo doblamos a una misma medida, tomamos una distancia prudencial porque la vamos a empezar a trabajar a partir de aquí. Agarro esta y la pongo a partir de aquí, ¿verdad? Y agarro esta otra y la pongo también a partir de aquí. Y hago un nudo en el extremo, en ese extremo. Hago un nudo en ese extremo. Y aquí tengo una base que me va a ayudar para trabajarlo mejor, donde meto allí para poderlo trabajar y hacer estas vueltas que voy a hacer. Voy a empezar de aquí, de arriba hacia abajo, para que el nombre me quede de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Voy a empezar a hacer las vueltas del hilo azul alrededor de las hebras blancas, de arriba hacia abajo, para que el nombre de Yahuwah me quede de abajo hacia arriba. Entonces agarro aquí, fíjense que me quedó aquí a una medida como yo quiero. Agarro estos mechoncitos aquí para que me queden por dentro y aquí comienzo a dar una primera vuelta. Aquí va una vuelta, aquí va una vuelta. Son 5 vueltas y después hago un nudo. Después son 6 vueltas y después hago otro nudo. Después son 5 vueltas más y hago otro nudo. Y después vienen las últimas vueltas, que son 10 en representación de la letra Yud, y después hago la borla. 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas y 5 vueltas. Saco unas 4 por acá y las otras 3 divido aquí, coloco, meto por el centro el cordón de lana azul para hacer un primer nudo aquí, para hacer una división entre una letra y la otra. La aseguro allí, continúo aquí,
con las siguientes 6 vueltas en representación de la letra Waw. Son 6 vueltas, porque ese es el valor gemátrico de la letra Waw. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas y 6 vueltas. Vuelvo a dividir las hebras en 2 grupos, colocando por el centro el cordón de lana azul para hacer un segundo nudo divisorio de una letra de la otra. Ahora procedo con la tercera letra, que es la Hey. Serían 5 vueltas. Valor gemátrico de la letra Hey: 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. Este es un modelo sencillo de tzitzit, pero cumple la función de la borla, las hebras y el cordón de lana azul. ¿Verdad? ¿Cuántas vueltas dimos aquí? 5 vueltas dimos aquí, si mal no me equivoco. Deben ser 5. Aquí doy otro nudo y ahora procedo a hacer las últimas 10 vueltas en representación de la letra Yud. Recuerda que es Yud, Hey, Waw, Hey. 10, 5, 6, 5. Serían 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí sí hago 2 nudos para que me cumpla la función de la borla, para que me quede más grueso. Le hago 2 nudos y allí me cumple la función de borla. Un primer nudo y un segundo nudo. Recuerde que borla, ¿qué dijimos que borla? Borla es el extremo, borla es conjunto de hebras reunidas por uno de sus cabos. Conjunto de hebras reunidas por uno de sus cabos. Este es un cabo. Aquí está la borla, conjunto de hebras. Entonces aquí el cordón de lana azul me debe quedar más largo que los demás, que los otros, blancos. De manera que yo hago un cálculo y puedo cortar a criterio. Puedo cortarlo a 3 centímetros, 4 centímetros. Vamos a cortar más o menos aquí como a 5 centímetros. Y dejamos este un poquito más largo. El cordón de lana azul siempre debe quedar un poquito más largo que los otros, que las hebras blancas. Y aquí tenemos un tzitzit ya terminado, ya listo para colocarlo. Puedes colocarlo con un alfiler o coserlo directamente a la prenda de vestir, ¿verdad? Y ahí estás cumpliendo con el mandamiento que nos ordena Yahuwah en su bendita Torah. Aquí tenemos otro tzitzit, date cuenta, ¿sí? ¿Te das cuenta? Otro tzitzit que va aquí. Podemos colocar por dentro. Así que bueno, mis amados, allí les he explicado con lujos de detalles el mandamiento, cómo se debe entender, a quienes aplican y dónde se coloca realmente. Así que de esta manera me despido hasta una próxima ocasión. Su hermano y servidor, el profesor Ramírez Ben Israel. Shalom, shalom.